Abril de 2018, Nicaragua vivió un intento de golpe de Estado con la reedición del guión aplicado a Venezuela, incluso más violento. Hablamos de bloqueos de calle, persecución, tortura, asesinatos y desapariciones a los sandinistas por parte de la oposición apoyada por Estados Unidos. Las universidades y las iglesias fueron usadas como centros de resguardo a los terroristas y a las bandas criminales que eran pagadas a través de ONGs. Derrotado el golpe, una amnistía dio paso a la reconciliación, pero jamás la oposición se detuvo. Durante 3 años planificó el siguiente golpe. Y adivinen por qué. Bueno, porque el próximo 7 de noviembre son las elecciones generales a presidente o presidenta y diputados. Las ONGs siguieron recibiendo dinero. Una veintena de personas de estas organizaciones fueron detenidas y se construyó la narrativa que 5 eran candidatos presidenciales, pero resulta que ni siquiera está abierto el proceso de postulación. Sobre estas personas cursa un proceso de investigación por presunto lavado de dinero. Esta misma situación ocurre en Costa Rica, pero nadie dice nada. ¿Qué cosas, no? Allá sí es legal y está sujeto a derecho, a la autodeterminación de ese país, pero en Nicaragua no, hay una dictadura. La OEA no tardó en salir. Lo mismo de siempre, violación de derechos humanos, dictadura, no hay separación de poderes en Nicaragua y más de lo que ya ustedes deben saber y están acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación. ¿Qué está en marcha y en pleno desarrollo en Nicaragua? Segundo golpe de Estado. Pongamos el punto en la I. No es una persecución política cuando se intenta hacer justicia. Desde principios de junio, el Ministerio Público ha ordenado la captura de al menos 27 personas en Nicaragua acusadas de numerosos delitos contra la nación y el pueblo del país centroamericano. Aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado. Delitos como el lavado de dinero, los crímenes de odio y las torturas son algunos de los hechos que se le imputan a los detenidos en el marco de una investigación adelantada por la Fiscalía de ese país. En este marco se encuentra bajo investigación los directivos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. Según investigaciones independientes, estas organizaciones han venido recibiendo fondos provenientes de ONGs en el extranjero como la USAID, organizaciones fachadas de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, CIA, utilizadas históricamente para emprender operaciones de desestabilización a gobiernos populares de la región. El Estado nicaragüense les otorgó una amnistía a estos grupos a pesar de haber participado en el apoyo logístico y económico a grupos delincuenciales que se dedicaron a perseguir, torturar y asesinar sandinistas en el golpe de Estado de abril de 2018. Mostrando nuevamente su talante antidemocrático, los agentes locales como la familia Chamorro, auspiciados por la Casa Blanca, se encuentran urdiendo una nueva conspiración que se ejecuta en una ofensiva en las redes sociales para desprestigiar a la revolución sandinista liderada por el presidente Daniel Ortega, con la intención de consolidar un segundo golpe de Estado de cara a las próximas elecciones del 7 de noviembre. Sí, amigo, no se ha quemado una sola llanta de una bicicleta para defenderlo, porque simplemente el pueblo de Nicaragua está clarísimo, totalmente clarísimo, de qué es lo que representan, de qué es lo que hicieron, a cuántas personas afectaron, el país de qué manera sufrió. Aún las heridas están abiertas en Nicaragua de lo que sucedió hace 3 años. Aún las imágenes dantescas de las personas quemadas vivas están
en el imaginario colectivo, pero tratan de ser borradas por los medios de comunicación cómplices de aquel régimen de terror impuesto por los que adversan al gobierno. Fueron los sandinistas las víctimas de persecución, sedición al más alto nivel, torturas, desapariciones por parte de la oposición que, apoyada y financiada por Estados Unidos, hicieron ver que había un supuesto levantamiento popular en contra de una dictadura, la del malvado Daniel Ortega. Y nuevamente la utilización de los derechos humanos fue el arma para atacar al país a través de las ONGs y los supuestos líderes opositores. Hay que recordar lo que sucedió en el 2018. Desde el 18 de abril de 2018 y durante 6 meses, la extrema derecha de Nicaragua incendió las calles del país bajo el argumento de las reformas a la seguridad social implementadas por el Estado Nacional. No obstante, y a pesar de que estas medidas fueron revocadas solo 4 días después, la oposición violenta se mantuvo en las calles, pero esta vez en un vil acto de chantaje para reclamar la renuncia de Daniel Ortega como presidente constitucional de la República. Con bloqueos de calle y asedios a los comandos policiales, los grupos terroristas intentaron doblegar a los cuerpos de seguridad para que avalaran el golpe de Estado que estaban decididos a implementar. Dale, ponle una, hombre. ¡Vamos, hijo de policía, ríndanse! Lejos de una resistencia pacífica como estos grupos extremistas defendieron a viva voz, se caracterizó por interrumpir la paz, la tranquilidad y el derecho a la vida de todos los nicaragüenses. Una muestra cruda de la barbarie que la derecha hoy intenta omitir son estas escenas espantosas de personas desnudas, vejadas y torturadas que se volvieron un hecho común por aquellos días. Calmate, calmate, calmate. Esta es psicología, calmate. Oye, calmate. Siendo alimentados por un discurso de odio provenientes de aquellos sectores que hoy denuncian una persecución política y acusan al gobierno sandinista de ser una dictadura, las acciones enmarcadas en el terror paulatinamente trascendieron de la tortura al linchamiento y desembocaron en asesinato. Mientras edulcoraban sus acciones con una supuesta lucha por la libertad, quemaban vivas a personas por militar en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, o por una simple sospecha de simpatizar con el proyecto revolucionario, tal y como fue el asesinato del militante de izquierda nicaragüense Francisco Arauz Pineda. Francisco Arauz en Nicaragua y el joven apuñalado y quemado vivo durante los actos terroristas de Venezuela, Orlando Figuera, comparten un vínculo esencial. Ambos fueron víctimas de un crimen de odio que a la luz del derecho internacional debería ser motivo de condena. Sin embargo, no lo fue. No le bastó a las maras 19 y le prendieron fuego. Este odio, ¿verdad?, que ha generado la derecha, lo que lo ha hecho es aumentar resentimiento, ¿verdad?, y tristeza en la familia nicaragüense. Ya basta de odio, por favor. Ya no queremos más muertos. Todos somos nicaragüenses y necesitamos vivir en paz. La intentona golpista se saldó con al menos 300 fallecidos y más de 2.300 personas heridas, así como dejó heridas abiertas que aún no han sanado completamente. Ya, en vez de esa verga, no jodas. ¡Hue asesino! ¡Dame a tu madre, hijo de p***! ¡Me la voy a c*** y le voy a poner otra chatel que voy, hijo de puta! Esta estrategia de cambio de régimen aboca a las tácticas de las distintas revoluciones de colores llevadas a cabo en la Europa postsoviética y a los sinfín de métodos no convencionales que aplican las distintas administraciones de Washington para contrarrestar los proyectos políticos alternativos en el continente.
A pesar de las circunstancias adversas, el pueblo nicaragüense se mantiene firme en su reclamo de soberanía. Frente a las pretensiones antidemocráticas y golpistas de los sectores oligárquicos del país, la revolución sandinista sigue determinada en su legítima defensa de la dignidad y los intereses del pueblo. En nombre de Dios, la iglesia nicaragüense dio el golpe de Estado. Eso está comprobado en videos, sonidos y los propios testimonios de la población secuestrada por los grupos violentos que se ocultaban en las iglesias. El pasado 10 de junio, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, criticó el papel de la Conferencia Episcopal por volver a actuar como alma ideológica de este golpe en desarrollo. La Iglesia Católica en 2018 jugó un papel dantesco y escabroso, presentándose como mediadora mientras dirigía ese golpe. El doble rasero quedó al descubierto cuando los mismos feligreses encontraron en los templos de Dios armas, medicinas, provisiones, dinero y a los propios terroristas. Incluso los sótanos de algunas iglesias fueron utilizados para la tortura y un sacerdote de la ciudad de Masaya participó directamente en el asesinato de un teniente de la policía quemado vivo frente a una barricada por grupos terroristas. Se han dedicado estos obispos y con nombres y apellidos. Silvio Báez, que ya no está en el país porque el Papa mismo, de tanto odio que vomitó contra nuestro país, decidió sacarlo. Juan Abelardo Mata, que hace unos días acaba de recibir la aceptación de su renuncia el Papa. Rolando Álvarez, un muchacho que quiere ser más político que pastor. Y por supuesto, hasta el mismo cardenal Leopoldo Brenes, y esta es una posición muy personal que tengo con respecto a estos obispos, se dedicaron a santolear, a bendecir el baño de sangre que ocurrió aquí en el 2018. Es más, uno de ellos llegó a admitir que estos cuatro, en representación de la Iglesia Católica de Nicaragua, eran en realidad los líderes detrás del golpe de Estado de 2018. Elementos de la Conferencia Episcopal Nicaragüense tuvieron un papel central en la subversión terrorista en Nicaragua. Un sector de los obispos, amparados en una retórica eclesiástica, fueron el principal apoyo que tuvieron las bandas criminales para sembrar el terror en las calles del país. La mayor parte de la población sigue resistiendo en modo pacífico, con armas hechizas, de mortero, de tiradoras, de ondas, de piedra, la mayor parte. El monseñor Silvio Báez fue el mismo que expresó el deseo de enviar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a la vicepresidenta Rosario Murillo ante el pelotón de fusilamiento. Asimismo, reivindica el haber consolidado las barricadas donde se cometieron las peores atrocidades, catalogadas por él mismo como una idea extraordinaria. El Ministerio Red Apostólica de Nicaragua, una institución que agrupa a unas 1.500 iglesias evangélicas en todo el país, se dieron el tupé de pedir la renuncia del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, importándoles poco que hayan llegado por vías democráticas al poder. Lo mejor sería renunciar a su cargo. Lo mejor es que ellos puedan dar una salida pacífica a toda esta situación porque el pueblo de Nicaragua ya no está aceptando sus sistemas y su política. De igual manera y sin la menor decencia, ciertos sectores de la Conferencia Episcopal utilizaron los sótanos de las iglesias del país para esconder armas, dinero y convertirlo en fortín para la desestabilización nacional. Esta iglesia sirvió de cabildo de ellos. Aquí se metían ellos armados, nos quemaban, nos hicieron sanganadas a nosotros. Aquí nosotros no queremos violencia. 3 días fui torturado aquí en la iglesia, que el padre me tocó como que fuera yo su hijo. Que esa arma arriba de la capilla está un francotirador que lo estaba apuntando a la gente que estaba con nosotros. En el nombre de Dios, una facción de la Iglesia Católica del país amparó el terrorismo y la violación a los derechos humanos. Mataron a mi amiga antier, a la Yadira, a una policía, la violaron, la maltrataron, mataron a su esposo delante de ella. ¿Usted cree que es justo eso? Ahora los padres van a llamar a la paz. ¿Por qué no la llamaron hace 2 meses?
Lo habrán llamado, no, hombre, padre. Antes de 2 meses. Lo han violado. A ellos sí, si era azul y blanco sí. A esos delincuentes sí, ellos apoyaban. Aquí sonaban las campanas sin que ni para qué, para vos, pero ellos tienen una guarida aquí de delincuentes. La presencia de sacerdotes en las torturas a militantes del movimiento sandinista fue confirmada por las víctimas de los atroces crímenes. Ellos dos estuvieron presentes en cada uno de mis golpes, en cada una de las torturas, en cada una de las palabras que ellos decían. Y por parte de la Iglesia Católica, el padre Berrío no fue digno de verme cuando yo le supliqué demasiadas veces que me soltara y que me liberara, porque ya habían hecho, ya me habían golpeado, ya me habían torturado, ya me habían sangrado. Yo le pedí a él que me soltara. ¿Qué fue lo que él hizo? Fácil y sencillamente, solo decir, me lo voy a llevar, tomen la foto, me lo voy a llevar, pero no la suban. Dale, quédate ahí, no te movas, hijo. No te movas. Que sean conmigo, ¿verdad? Vamos, no te vas a soltar, mira para allá solo, que te tomes la foto y ya te llevamos. Quédate. No la suena ningún hoyo. Eso no es de ninguna persona que crea de paz. Son 2 personas asesinas, torturadoras, que están llamando a la violencia y al odio. Cuando fueron descubiertos por la población, los extremistas se disfrazaron de monjas y monaguillos para ser ocultados por los sacerdotes en las iglesias, dejando en evidencia el claro papel golpista de la Conferencia Episcopal Nicaragüense. ¿Y cuál fue su justificación? Como iglesia. Es apoyar al que sufre. Son los mismos actores religiosos que días después de apoyar la aventura insurreccional en el país y haciendo uso de su poder ideológico, trataron de boicotear la mesa de diálogo nacional entre la oposición y el gobierno sandinista. Los mismos financistas del golpe de Estado del 2018 hoy están siendo investigados por la justicia nicaragüense por varias causas. Por un lado, por el presunto lavado de dinero y por otro, una investigación reveló su presunta participación en un nuevo golpe de Estado de cara a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre. La paz y la estabilidad que tanto ha costado a Nicaragua construir pese a las sanciones que hay en su contra, se ve nuevamente amenazada por los mismos sectores de la oposición, apoyados por Estados Unidos, que al verse incapaces de derrotar la revolución sandinista por la vía electoral, ven la muerte y el caos como la única solución política. Tenían presos, amenazados. Si pasabas por la calle no dabas la cara, no, porque ellos estaban con pistolas queriéndonos matar a uno. La gente que mediáticamente desde el exterior han querido vender como opositores en nuestro país y peor aún, como candidatos, no fueron ni lo uno ni lo otro. Estamos ante una situación de derecho, de legítima soberanía, de un país que como el nuestro ha querido marcar claramente que aquí no existen apellidos, que aquí no existen fortunas, que aquí no existen privilegios para nadie,
que no hay ni ciudadanos de primera ni de segunda, que todos estamos al mismo nivel de la ley y que nadie puede estar encima de ella. En tal sentido, aquí hace 3 años, por los eventos que sucedieron a partir de abril de 2018, se concedió una amplia amnistía para todos estos terroristas que quisieron debaclar lo que con tanto esfuerzo había logrado Nicaragua para reconciliar desde las distancias políticas o ideológicas a todos los nicaragüenses que nos encontrábamos polarizados. Nicaragua está sometida a un nuevo asedio. Las personas detenidas por estar presuntamente vinculadas al lavado de dinero son la excusa perfecta para la escalada de la agresión en contra del país. Mientras la Organización de Estados Americanos condena al gobierno sandinista en respuesta a la aplicación de su Código Penal y Civil contra unos ciudadanos que atentaron en contra de la paz y la estabilidad de la nación, pues Naciones Unidas rechazó con 134 votos a favor y 59 en contra una moción de condena al gobierno de Managua presentada por Estados Unidos y la Unión Europea. Y la OEA nuevamente está al acecho con Luis Almagro a la cabeza. Hoy Nicaragua, una y otra vez, recibe contundentes misiles por parte de una organización de Estados americanos y de su secretario general que está frustrado. Porque simplemente ya para Nicaragua la Organización de Estados Americanos se convirtió en un problema sobre el cual hay que meditar. Y todos los países de América Latina lo saben tanto, que a estas alturas del juego, por mucho esfuerzo que ha querido hacer el imperio norteamericano por aplicar la Carta Democrática, no ha podido tener los votos. Y en ese sentido, Nicaragua avanza. Y en ese sentido, Nicaragua, autodeterminada por hacer lo suyo, desde la ejecución de sus propias leyes y de su propia soberanía, va adelante. Las mentiras y la manipulación están a la orden del día para mostrar una Nicaragua violatoria de derechos humanos. Y a esta narrativa se suma la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien mostró su preocupación por el desarrollo actual del proceso electoral en Nicaragua, pero no mostró la misma vehemencia sobre lo que ocurre en Colombia, una población brutalmente reprimida por los cuerpos policiales. Los comentarios sobre las elecciones derivan de los falsos informes producidos por el equipo de su oficina que estuvo en el país centroamericano en el año 2018, quienes no cumplieron además con los términos formales de su visita, como el incumplimiento de entrevistas con las víctimas y sus familiares, los familiares de las víctimas de la violencia, y en su mayoría simpatizantes del gobierno que fueron torturados públicamente, y los videos de esas torturas se viralizaron en las redes sociales. Y Bachelet no dice nada de lo que está sucediendo actualmente en Perú, donde se le quieren robar las elecciones al candidato de izquierda. Y no dice o no dijo absolutamente nada cuando aquellas tremendas batallas de los indígenas en Ecuador o de los mismos indígenas en Bolivia. No, el asunto es Nicaragua. El asunto es Nicaragua porque aquí hay un gobierno que decidió materializar su segunda independencia, por hacer efectiva su independencia, por no seguir los lineamientos de una democracia hipócrita como la de Estados Unidos, que cree que la democracia únicamente se circunscribe a ir a emitir un voto. Cuando uno escucha a esos medios de comunicación, cualquier palabra que uno sintonice al encender el aparato o la radio o leer el periódico, lo que vomitan es odio. Y le dicen cualquier tipo de barbaridades a la pareja presidencial, al presidente Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo, y hablan pestes de los ministros y nadie les hace absolutamente nada, y difaman y calumnian y denigran a la persona humana, y no les importa crear desasosiego en el hogar, no les importa
que haya desde ese punto de vista una afección de carácter psicológico en alguna otra persona. No les importa que el país se hunda con tal de que cada uno de ellos siga recibiendo los millonarios estipendios que recibían de la gran cabeza del pulpo, de la Fundación Violeta Barrios Chamorro, de la cual su presidenta era Cristiana Chamorro. Mientras los medios de comunicación continúan sus ataques en contra de la revolución sandinista, las investigaciones están en pleno desarrollo de lo que podría ser uno de los mayores escándalos de corrupción en el continente. Y detrás, una vez más, Estados Unidos, que fue el principal protagonista de la operación Irán Contra, donde inundaron de droga proveniente de Colombia al pueblo estadounidense y con el dinero de esa droga compraron armas para la contra nicaragüense. Para la Casa Blanca, el fin justifica los medios, para atacar a los países como Nicaragua, que no se subordinan a sus intereses y a su política exterior. Peor aún, el castigo pareciera mayor si son aliados de sus enemigos como China y Rusia. Nicaragua sigue defendiendo su autodeterminación y la verdad de lo que ocurre en el país, que no es más que un segundo golpe de Estado de cara a las elecciones de noviembre. Pusimos el punto en la I.